Buenas tardes. Efectivamente, me corresponde a mí conversar sobre el Consejo Nacional Electoral, revisar la actuación del Consejo Nacional Electoral, la, los antecedentes antes de la Constitución de 1999 y, por supuesto, teníamos planificado un poco revisar. A mí me correspondería revisar efectivamente después de la intervención de los ponentes, que lo hicieron, como siempre, de manera brillante, tanto el doctor Moisés Troconi, también como el doctor Rafael Badel, Madrid. Me correspondía a mí hacer una síntesis, amén de mi ponencia, pero la he cambiado en este momento en razón de que yo era ponente, moderador y sintetizador de las ponencias. Y bueno, realmente mi ponencia entonces, en todo caso mi intervención, va a ser esa sintetización de las intervenciones de los judiosos juristas que me antecedieron. Vamos a empezar con la lámina número 5 porque en razón al tiempo estamos viendo que por supuesto tenía que hacer una mención y me fuese gustado, pero el tiempo no lo permite. Ahí tienen las láminas en la cual íbamos a hablar un poco del nacimiento de la democracia, este, por supuesto, lo que es el desarrollo político de las civilizaciones, en concreto la civilización occidental, que fundamentalmente la determina Grecia, a través de los distintos sistemas que se dieron en la Grecia antigua. Y sí, esa sociedad helénica que empezó con un sistema de monarquía, con la presidencia de un rey, después pasa a un momento de la aristocracia, que eran personas con cierto nivel cultural, para luego caer en una oligarquía que fallaba en uno de los elementos fundamentales, que eran los elementos de naturaleza ética. Y sin embargo, podemos decir que siendo Grecia la cuna de la democracia, ya se vislumbraba y los griegos tenían claro, muy claro los derechos políticos de los ciudadanos griegos. Y eso llevó a que se daba el derecho a la asamblea en la cual se decidían los cargos de los poderes públicos y tanto los asuntos de paz como los asuntos de guerra. Y había una división por forma de la estructura y conforme a la estructura que principalmente en las polis se podían dar. Es decir, las polis eran las ciudades para los griegos y este mundo griego que se desarrolla en el Mare Nostrum, en el Mediterráneo, fenece con la muerte de Alejandro Magno. Después nos íbamos a referir, por eso estoy haciéndolo de manera breve, para los efectos de utilización de las láminas que ustedes tienen ahí, las 4 primeras láminas, del hecho de la civilización romana que crea y toma de la civilización griega, colocándole algunas denominaciones de forma diferente, la estructura política de la que va a ser la ciudad romana, en concretamente la civita romana, que realmente Roma nace como producto, bueno, de todo un conglomerado de gente que vivía en el Mediterráneo y concretamente, por supuesto, nosotros vamos a ver la presencia de los etruscos y ellos crean primigeniamente como forma política la república, luego con la llegada de César Augusto se forma el imperio, sin embargo, en esta primera etapa el Senado tenía una gran influencia a los efectos de la formación de los poderes políticos dentro de la Roma y con el Estado romano. Después íbamos a hacer una referencia y íbamos a hacer un salto, repito, por razones de tiempo no se puede, que es la primera realmente constitución que se da en Inglaterra en 1215 con la famosa llamada la firma de la Carta Magna por Juan Sin Tierra, el cual empieza a otorgar a, a los ciudadanos, a la gente que tenía y giraba en torno al imperio, algunos poderes y algunos derechos
a los efectos de su juzgamiento. Luego íbamos a pasar creo que en la lámina número 4, íbamos a hablar de la presencia ya definitiva de un gran pensador inglés, en este caso sería John Locke, que en 1748 realmente empieza a descripción y a describir lo que es la democracia y los elementos que la constituyen, y un inicio de la llamada separación de poderes, porque recuérdense que hay una concepción liberal en John Locke, que es el gran pensador inglés, que luego lo concretiza o lo lleva a su máxima expresión Montesquieu en su famoso texto El espíritu de las leyes, que en definitiva y en resumen nos lleva a hacer inspiración para la llamada revolución norteamericana. Primero, la independencia de los Estados Unidos se inspira en el pensamiento de Locke y en el pensamiento de Montesquieu. Nosotros, con posterioridad, nosotros nos inspiramos en esa parte de esa constitución norteamericana y en la declaración francesa que se da en la revolución en 1789, con el hecho simbólico de la toma de la Bastilla. Siempre se ha dicho que eso es un elemento fundamental. No es más que todo simbólico, y todos lo sabemos, en razón a que allí no había ni siquiera detenidos, sino muy pocos detenidos en ese momento. Bueno, vamos a pasar entonces a la lámina número 5, que nos habla de nosotros, de la Constitución de 1961. Cuando uno revisa los órganos de poder público que se mantienen desde el momento en que se dicta la primera constitución, incluso la constitución de 1830, por así decirlo, ya cuando Venezuela se separa de Colombia, eso de la Gran Colombia nunca existió, lo que existió fue Colombia, y es un problema de los historiadores, pero bueno, no vale el tema traerlo aquí a colación, pero es importante siempre hablar, porque en los libros de historia hablan fundamentalmente los acertados de Colombia y no de la Gran Colombia. Cuando Venezuela en 1830 se separa de la Gran Colombia, se establece la división tripartita de Montesquieu de los poderes. Ella se mantuvo así hasta la Constitución de 1961, cuando empieza a nombrarse o a señalarse la posibilidad de una legislación de naturaleza electoral que asegurara el voto secreto y el derecho a la representación proporcional de las minorías. Pero cuando uno observa esa Constitución del 61, se encuentra que no se crea un organismo electoral, no aparece y no es de nacencia electoral lo que después los partidos políticos, concretamente el Congreso de la República, que así se llamaba, integrada por dos cámaras, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, designa a un Consejo Supremo Electoral. Es decir, es de una nacencia de naturaleza legal, pero no es de nacencia constitucional. Entonces, allí se le da preponderancia también a los partidos políticos, que ellos van a estar supervigilando el proceso electoral, y así devino el proceso político venezolano, y ese proceso político venezolano termina, se da todo un conjunto de elecciones bajo la elegida y bajo la dirección y conducción y rectoría del llamado Consejo Supremo Electoral. Los partidos políticos siempre se ocupaban y se cuidaban mucho a los efectos de que las personas que fuesen a estos organismos de naturaleza electoral tuviesen unos elementos éticos importantes y una formación importante y una credibilidad en el elector, y eso permitía una participación mayoritaria en los procesos electorales. Cuando se dicta la Constitución de 1999, entonces ya tenemos nosotros, para los que no son abogados, y esto es importante, tenemos que, amén del órgano así llamado ejecutivo, legislativo y judicial, que es la división, repito, tripartita de poderes de Montesquieu, agrega dos poderes, lo llama poderes, realmente son órganos, que empiezan a ser y rompe con el clásico de la división tripartita. Entonces estamos frente a una división quintopartita de poderes. Tenemos nosotros
Entonces, el llamado, eso poder, la llamado poder electoral, representado por el Consejo Nacional Electoral, y tenemos realmente el poder integrado por lo que se denomina la integración del Ministerio Público, del Pueblo y la Contraloría General de la República. Entonces, ese quinto poder, llamado poder electoral, era necesario entonces para su control de la actividad que realizaría, establecer, pensaron así, una sala especial, una sala de naturaleza electoral. Anteriormente a estas, las decisiones de los organismos electorales se recurrían de manera primero administrativa y luego se iban a la sala político-administrativa. Ahora no, las decisiones de naturaleza electoral, en cuanto al sufragio se refiere y a los resultados, va a conocer entonces es la sala electoral. Frente entonces a esto, nosotros tenemos, ya vamos a pasar a la lámina número 6, pues tengo aquí una ayuda a memoria, ok, a las 7. Bueno, en esta Constitución del 99 es importante y copia la Constitución del 61 cuando nos señala que ya lo señaló el profesor Badel y de igual manera nos hemos referido y en su exposición que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, que va a ser ejercida a través de un elemento político fundamental que es el voto. El doctor Badel también hizo mención y referencia a esos elementos y es importante, también el doctor Moisés Troconi hace también especial énfasis y esto no hay que olvidarlo. En el artículo 63 de la Constitución vigente me dice a mí, a diferencia de la Constitución del 61, que aquí el sufragio es un derecho. En la Constitución del 61 se establecía como un deber, incluso para algunos era el ejercicio de una función pública, y así se leía de la lectura del texto constitucional del 61, así podía entenderse. Y ella me garantizaba, y va a garantizar esa Constitución del 99, en el 63, el principio de la personalización del sufragio y también la representación proporcional en este caso, de los que van a ser electos. Luego, nosotros revisamos la Constitución y observamos que la forma como prevé la Constitución, y ahí está reglamentado en los postulados de cómo se van a integrar los miembros, los 5 miembros del Consejo Nacional Electoral. Nos dice que hay 3 postulados por la sociedad civil, ¿sí? La integración de todos los sectores de la sociedad civil, formulan y presentan 3 postulados con su respectivo suplente. Luego, otro va a ser los presentados por las facultades de Ciencias Jurídicas y Políticas de las universidades nacionales. Aquí yo llamo poderosamente la atención que las universidades nacionales no han expresado absolutamente nada que yo tenga conocimiento, las que tienen ese carácter, sobre la no tomar en cuenta en razón de recurso por omisión que conoció la Sala Constitucional. Y otro representante por el llamado Poder Ciudadano, que como ya se dijo, está integrado por el Ministerio Público, la Contraloría General de la República y el Defensor del Pueblo. Esa es entonces la manera como constitucionalmente y no de otra forma puede integrarse un Consejo Nacional Electoral que tenga los elementos de una nacencia realmente, que tenga un origen constitucional, que tenga una legitimación de origen para poder realizar una legitimación de desempeño. Allí pasamos nosotros entonces ahora a la lámina número 8 para orientarnos, que nos habla el artículo 336, ordinal 7 de la Constitución de 1999, que ya hicieron referencia a quienes me precedieron en el uso de la palabra,
Pero yo quiero que nos detengamos, los que tienen allí en la lámina, para leer con calma ese artículo 336 ordinal 7. Fíjense que dice muy claramente, y el idioma oficial es el castellano, me dice declarar la inconstitucionalidad de las omisiones del poder legislativo, municipal, estatal o nacional, cuando haya dejado de dictar las normas o medidas indispensables para garantizar el cumplimiento de esta Constitución. Cuando uno revisa qué ha dejado de dictar, y me permito aquí señalar que ha sido precisamente la Asamblea Nacional quien organiza desde la perspectiva legislativa la ley orgánica de los procesos electorales y la ley orgánica del poder electoral, de tal manera que las leyes existen, están vigentes, ya vemos que ya se aplicará alguna de ellas a los efectos de la sentencia que quiere obtener y con los resultados que pretende, entonces efectivamente había entonces normas y existen las normas todavía y están vigentes las normas, salvo la que ha desaplicado la Sala Constitucional. Me dice, o las hayas dictado en forma incompleta. Es decir, puede ser que se dicte la norma, no por el mandato constitucional, no haciendo o omitiendo algunas cosas que le señala el texto constitucional, a los efectos de que ese órgano legislativo nacional, la Asamblea Nacional, haya omitido, haya dictado, pero no haya sido total y efectivamente la teleología de lo que pretende el constitucionalista y que se expresa en el texto constitucional. Y me dice una coma, dice, y establecer el plazo. Cuando uno revisa esa famosa sentencia 68, te aparecen unas cosas muy simpáticas que vamos a ver desde la perspectiva del tiempo, y del tiempo no solamente procesal, sino del tiempo en que aparecen en unas sentencias que siempre se publican muchísimos días después. Dice establecer el plazo. Quiere decir que si tú me incumplas, yo te digo, mira, yo te doy este plazo para que tú cumplas de manera expresa lo que señala el texto constitucional, no una cosa que se le pueda ocurrir a la sala constitucional. Y de ser necesario, dice coma, y de ser necesario, coma, los lineamientos de su corrección. Lineamientos de corrección significa en buen castellano que no es que va a dictar la norma, no es que va a suplir la norma o deje los hechos, actos que haya dejado de dictar. No, es que va simplemente a establecer unos parámetros en la cual el órgano del poder público no va a perder su competencia, es decir, siempre va a ser de él. Si esto nosotros lo leemos en esta lámina 9 y si nos tomamos de leer el artículo 9 constitucional, repito, el idioma oficial es el castellano. Ahí hablan de que también el idioma de los pueblos indígenas, eso no existe. Los pueblos indígenas lo que tienen es un lenguaje, pero bueno, son cosas que se le escapan al constituyentista del 99, por alguna razón lo colocó allí. Entonces, cuando vamos entonces para la lámina número 10, ¿cierto? Nosotros tenemos que efectivamente cuando vemos las sentencias, 6 sentencias a las que ha hecho referencia el profesor Badel, las 68, 69, 70, 71, 72 y 77, como lo tienen allí ustedes en la lámina, observamos que la Sala Constitucional irrumpe con unos elementos fundamentales, que es un supravalor dentro de los principios fundamentales constitucionales, y es que falta la verdad. Sí, no dice la verdad desde la perspectiva ni del derecho material ni del derecho procesal. Vemos nosotros escapa realmente a esos elementos de principios y valores. Cuando uno revisa esos principios y valores contenidos en el artículo constitucional,
va a observar que la sala constitucional me dice, uno con su hecho, con su actuación y sus omisiones, violenta esos principios fundamentales. Y esto es importante, que están contenidos en el artículo 2, esto es importante señalarlo porque cuando hay dudas por parte de los juzgadores frente a la interpretación de alguna norma constitucional, él debe irse a esos principios y valores. Cuando dice que Venezuela se constituye un Estado social de derecho y de justicia, y empieza a enumerar el conjunto de valores como son la vida, la libertad, la democracia, el pluralismo político, efectivamente y fundamentalmente por pugnar la protección de derechos humanos y la ética como elemento fundamental. Cuando yo tengo un conflicto, entonces debo buscar allí, porque esa es la que me va a decir a mí cuando el juez está en su vocación fundamental, que es la búsqueda de la verdad. No solamente la verdad desde la perspectiva procesal, sino la verdad verdadera desde la perspectiva del derecho material. Tenemos entonces que vamos a revisar que en las sentencias hay realmente, como dice el maestro Gruber, cambia y tuerce totalmente los elementos fundamentales del texto constitucional. Cuando pasamos a la lámina 11, vamos a observar que conforme a la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, a partir del artículo 25, que me dice que es de la competencia de la Sala Constitucional, concatenándolo con el artículo constitucional referido, nos va a decir que es de la competencia de la Sala Constitucional, cuestión que ya está dicho en el texto constitucional en su momento. Vemos que hay un procedimiento que se desarrolla del artículo 129 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia al 145. Cuando uno revisa, entonces numéricamente son 17 artículos que tiene la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Revisando como efectivamente lo hace el doctor Badel, y para repetir un poco lo que señala también el doctor Troconis, efectivamente uno revisa la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y revisa cuáles asuntos no requiere sustanciación. Y efectivamente en la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia se dice que las causas que conozcan por omisión requieren sustanciación. Es decir, ¿qué es sustanciar para aquellos que no sean abogados? Es decir, que exista no solamente el elemento contradictorio, sino que se pueda aportar prueba, pueda el juez inclusive intervenir con sus poderes que tiene muy especiales, como lo señala el Código de Procedimiento Civil en los autos para mejor proveer, indagar la verdad, buscar la verdad, como dice el Código de Procedimiento Civil, en los límites del oficio. Y en este caso, la Sala Constitucional, cualquier tribunal de la República, debe sujetarse a esto. Cuando uno revisa entonces que no se da la sustanciación del proceso, se demanda, como allí lo ven en la lámina número 11, lo señala, me disculpan para los panelistas que me precedieron, coloco en la lámina, la denomino vértigo procesal. ¿Por qué lo decimos así? Porque es inusitado la manera como, violándose el debido proceso, por ejemplo, en este caso, debemos señalar que Bertucci presenta y demás ciudadanos que lo acompañan, sí, determinados precisamente, muy bien, intentan este recurso por omisión. Ese día, vamos a hablar, entonces, después ¿no? Entonces, ese mismo día, al día siguiente, en menos de 24 horas, se admite la demanda, se nombra ponente
ese mismo día se produce la sentencia. ¿Sí? No hay una sustanciación del proceso, no se revisan las causales de inadmisibilidad. Para nosotros era revisable la causal de inadmisibilidad por cuanto confluyen en ella acciones que se contraponen y que no pueden ser dadas en un mismo tipo de sentencia, de tal manera que ha debido la sala declarar la inadmisibilidad, pero ya sabemos por qué razón no lo hace. Hay realmente no se notifica, como lo señala la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, a dos instituciones fundamentales. En primer lugar, al Ministerio Público, porque la función del Ministerio Público para el común de la gente no abogado, cree que es solamente ser el tenedor de la pretensión penal, y no es así. La función fundamental, por lo menos en la enumeración que aparece en el texto constitucional, es la de salvaguardar la Constitución y salvaguardar la legalidad del proceso en cumplimiento del debido proceso. La del Procurador General de la República, por cuanto que es el abogado de la República y él tiene que defender las causas en las cuales la República, y en este caso es un órgano de la República, la Asamblea Nacional, de donde aparentemente provino la omisión, pero también notificar al defensor del pueblo. Pero también le señala la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia que debe emitir unos carteles en la cual los recurrentes deben retirarse ese cartel, publicarlo en la prensa y luego consignarlo a los efectos de que no se produzca efectivamente una pérdida del interés procesal que pueda ser declarado por el Tribunal Supremo de Justicia en virtud de no haberse dado la misma. En este caso, también los intervinientes podían abrir y automáticamente debía abrirse un proceso, un lapso de pruebas, habida cuenta de que no es de mero derecho, había que sustanciarlo. Luego el proceso de consignación de informe y, por supuesto, antes de esto, la audiencia de naturaleza constitucional en la cual las partes iban a estar allí presentes, esa audiencia pública y la conclusión del debate para producir la sentencia. Cuando vemos esa sentencia y las que le precedieron, lámina 12, realmente se han dictado varias sentencias que ya se hizo referencia a los ponentes que me antecedieron, en donde aparece la figura del desacato. Y visiblemente esa figura del desacato no aparece en el texto constitucional, no aparece como decisión, sino una construcción que ha hecho la propia Sala Constitucional, que hace lo que denominan algunos, en un lenguaje no muy forense, un preaporte, es decir, un traje a la medida a las situaciones que se le vayan presentando, y crea esta figura del desacato. El profesor Rafael Badel Madrid ha dicho, y yo lo tomo aquí en una cita que hace el maestro Gruber, que es una categoría especial de sanción contra la Asamblea Nacional totalmente inconstitucional, indeterminada, indefinida e ilimitada en el tiempo. De tal manera que estamos con algo que es totalmente inconstitucional, porque no hay delito ni pena sin ley penal previa, el principio fundamental contenido en el texto constitucional, y en cualquier país civilizado es una norma que se mantiene y es incólume en todas y cada una de las constituciones y de las leyes penales y procesales penales que existen en el mundo. Vamos a ver entonces lo que nos dice a nosotros en la lámina número 13, sí, la tenemos ahí, que nos hacemos un conjunto en un supuesto de usurpación conforme al 138 constitucional, de tal manera, y ya lo dijo el profesor Badel
y también el profesor Moisés Troconi, que está, hay evidentemente una usurpación. Segunda pregunta, dice, ¿puede la Sala Constitucional otorgar facultades legislativas al CNE? Por supuesto que no, porque la de legislar corresponde esencialmente es a la Asamblea Nacional y nunca al Consejo Nacional Electoral. Una delegación, como lo trató de decir y muy bien, y lo explicó el doctor Badel, que no está prevista en la legislación venezolana, de tal manera que no se puede dar ese supuesto de la otorgar esa facultad legislativa que prohíbe expresamente la norma legal. La número 3, ¿puede el CNE y la Sala Constitucional del TST dictar normas con rango constitucional y legal? Bueno, la respuesta no, porque el artículo 187, ordinal primero, ya lo dijo también el profesor Badel, le está dado nada más a la Asamblea Nacional legislar sobre el asunto de la competencia nacional. En la pregunta 13.4, de la lámina 13.4, perdón. Ajá. Puede cambiarse el número de parlamentarios de 167, que es lo que da el quantum electoral de la población, a 277 por un acto administrativo. La respuesta también es no, porque lo prohíbe el artículo 14 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, igual el artículo 15. Luego nos vamos nosotros, ¿cómo lo viola? Bueno, lo viola desaplicando el artículo 15, el artículo 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182 y 186. Es decir, desaplica 12 artículos de la Ley Orgánica de los Procesos Electorales. Sí, realmente destroza la médula del sistema electoral, porque no solo afecta a toda la población, sino que también afecta a la población indígena, porque entonces lo lleva ahora a un proceso electoral de segundo grado, en la cual, y hasta de tercer grado, conforme a las comunas que se organicen en todos y cada uno de los territorios donde hay comunidades indígenas. Entonces, por supuesto, hay una violación flagrante de la norma constitucional. Nos dice luego la pregunta que dice, ¿puede el CNE y la Sala Constitucional? ¿No? La anterior, sí. ¿Puede el CNE y la Sala Constitucional usurpar la autoridad sin violar el centro 38? Imposible, es una violación, todos los actos son nulos, de nulidad absoluta, por cuanto que así lo prevé y lo señala ese artículo 138 constitucional que le da ese carácter. La norma constitucional ya sanciona con la nulidad absoluta y no producirá ningún tipo de eficacia. La siguiente pregunta, que sería la 6, ¿no? La respuesta dice, ¿puede haber un proceso judicial válido cuando se violentan los artículos 26 y 49 constitucionales? Ya lo han dicho el doctor Troconi y también la referencia que hace y la explicación que hace el doctor Badel de que se está violando, cuando se violenta el 26 y el 49, se está violando norma constitucional, que fueron traídas de las normas procesales y se colocan en el texto constitucional, de tal manera que ya no solamente se violentan normas de naturaleza legal y procesal, en cualquiera de sus ramas, sino que se está violentando el debido proceso consagrado en el 26 y 49 constitucional, entre otros, que establece un conjunto en 8 ordinales, establece efectivamente cuáles son los supuestos que deben darse para que se considere de que hay un debido proceso, porque si no, el proceso no existió, el proceso no existe ni existirá en el futuro, y esto es interesante e importante tenerlo a futuro.
Cuando pasamos a la otra pregunta que dice 13.7 para la lámina 13C, ¿puede cambiarse el régimen legal de los procesos electorales en el lapso comprendido entre el día de la elección y los 6 meses inmediatamente anteriores? No, no puede hacerse, imposible que pueda realizarse esto, porque el artículo 298 constitucional así lo prevé de manera expreso, que no puede hacerse cualquier variación, pero algunos dirían, pero cuando dice ahí de ley, ¿qué debe entenderse por ley? Ahí nos crea otra situación para los que podemos interpretar nosotros no solamente la ley formal, sino también el reglamento de esa ley, que conforme a la Constitución Nacional es competencia del Consejo Nacional Electoral reglamentar las leyes. Fíjense que nosotros estamos acostumbrados, para aquellos que no son abogados, de ver que siempre la competencia del presidente de la República es de reglamentar total o parcialmente las leyes, sin alterar el propósito, espíritu y razón de la norma. Pero hay supuestos en los cuales el propio legislador que le deja a otros órganos del poder público o estructura de poder público, bien centralizada o descentralizada, la capacidad de reglamentar sus leyes. Y históricamente tenemos, por ejemplo, lo que nos toca a nosotros, la ley de universidades. La propia ley de universidades determina que los consejos universitarios tienen determinadas competencias para reglamentar las normas contenidas en la ley de universidades. Entonces, no es la primera vez que estamos en presencia de este tipo de situaciones en la cual un órgano distinto al presidente de la República y que el presidente de la República no puede invadir esa competencia. Ahora, nos llevamos nosotros a otra, la lámina 14, que nos crea un problema respecto a la impugnabilidad y los supuestos que pueden darse. Cuando uno revisa la sentencia no es muy clara, siempre hay una opacidad, los efectos de la interpretación posterior o cómo escaparse, cómo dejar abierta una puerta para escaparse. Cuando si decimos si el Tribunal Supremo de Justicia en esa sala constitucional cree que lo que se debe dictar en virtud de esta sentencia que dicte el CNE sea una norma que tenga el rango de ley. Si el CNE, por ejemplo, llegase a transgredir lo que le señala esa sentencia y dicta esa norma y cree la sala constitucional que es de carácter legal, tendría que conocer la propia sala constitucional del TSJ como tribunal competente para anular conforme al propio texto constitucional, la competencia que se le da al texto constitucional y la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Pero hacemos otra consideración. Si el Tribunal Supremo de Justicia considera que esas normas en acatamiento de la sentencia son reglamentos, entonces creemos que quien debe conocer es la sala político-administrativa de este instrumento a tenor del ordinal quinto del artículo 266 de la Constitución Nacional. Porque cuando leemos la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia para contactarla en las competencias de la sala constitucional, nos encontramos que, con la competencia de la sala electoral, nos encontramos que no tiene esa competencia para declarar la nulidad o no de los reglamentos en materia electoral. Solamente va a conocer del acto electoral, de la nulidad de los actos electorales. Entonces, yo creo que allí terminamos las láminas, ¿verdad? Yo creo que es interesante, entonces, en mi papel de resumen, de que luego se va a dar el derecho a preguntas que se puedan formular. Y entonces, para resumir realmente esta jornada de esta tarde, que ya son las 6:25 de la tarde, el doctor efectivamente Trocconi nos habló con una gran densidad sobre la protección de los derechos humanos, que no solamente están consagrados en la Constitución, el derecho al sufragio es un derecho humano, porque está en el título de los derechos humanos, y realmente, sino también de los pactos y convenios internacionales en la cual protege derechos humanos, o sea, la protección de derechos humanos. Y entonces nos da una panorámica de todo lo que es
el debido proceso, es decir, lo que llamamos nosotros los abogados, el íter procedimental, eso es el camino procedimental, lo que se debe llevar en todo proceso, que lo violentó totalmente, declarando audazmente como el asunto de mero derecho. Nos dio entonces esa panorámica de ese derecho procesal de la cual es realmente conocedor en profundidad. Y, por supuesto, nos habló el caso que llevó al desacato, que fue el caso del Estado Amazonas, porque tenía un propósito eminentemente político y era tumbar la mayoría, es decir, quebrar la mayoría que tenían los triunfadores en el proceso electoral del 2015. Es decir, hay un proceso de violación se dio de la Constitución y las leyes. El profesor Badel eh, realmente, como siempre, luciéndose en los conocimientos y en los principios fundamentales, nos habla de lo que habíamos referido, hemos hecho referencia de la separación de poderes que nace con Montesquieu. Nos señala que hay una violación a el principio nula pena, nulo crimen sin leyes, porque efectivamente crean el delito de creación de ellos, son realmente genios para crear figuras de desacato, viola la ley de la taxitividad que le exige, y así fueron las palabras empleadas por el doctor Badel, de las normas que establezcan sanciones. De tal manera que tenemos nosotros, conforme a esas palabras y estas intervenciones, de que el CNE que tenemos es ilegítimo y tiene una ilegitimidad de origen y, por supuesto, como consecuencia, el desempeño va a ser también de esa misma naturaleza. Realmente no hay la verdadera participación, que es lo que se ha señalado en el texto constitucional, una participación popular, en este caso del pueblo, en los asuntos políticos, como bien lo prevé la Constitución Nacional, y efectivamente estamos en presencia de un conjunto de ilicitudes que ha hecho, fíjense, que no solamente seamos nosotros los que nos dedicamos a la actividad académica y judicial, sino que han sido los organismos internacionales, más allá de los países individualmente considerados, que desde ya han cantado la inconstitucionalidad, la ilegitimidad de lo que se derive del proceso electoral que va a celebrarse o se pretende celebrar. Hay que ver las condiciones en que se presentan las situaciones políticas en un momento determinado, de aquí a diciembre, en diciembre para el proceso del 2020. Así creo que más o menos hemos tratado de cumplir un poco con la misión que se nos impuso a través del Vicerrectorado Académico, lo cual debemos agradecer la invitación que nos hiciera para participar y de realmente disfrutar, como yo siempre hablo cuando estamos en conferencias presenciales, yo la llamo siempre la fiesta del derecho, porque es el momento de encontrarnos amigos y personas que conocemos, que no conocíamos y que tenemos entonces la grata impresión de conocernos, ese privilegio. Y por supuesto, está por aquí que queremos saludar a la doctora Cecilia Sosa Gómez, que es magistrada, es presidente de la antigua Corte Suprema de Justicia. Uno hablan de la fenecida, yo creo que precisamente no ha fenecido la Corte Suprema de Justicia, porque nos demuestra que la que está muerta, la que está irrumpiendo el derecho, es el Tribunal Supremo de Justicia, que hoy está más que viva la Corte Suprema de Justicia. Por supuesto, también saludar al doctor Humberto Romero Musi, que también nos honra con la presencia en este foro, como presidente de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales de Venezuela. Gracias entonces a ustedes por la atención.